Bueno, lo tenemos que decir. Y yo no te quiero preocupar. No te quiero preocupar, pero te quiero dar toda la información tal como la he buscado y chequeado. Se rompió la tregua. Y empezó, y espero que termine en las próximas horas, una operación del kirchnerismo para adelantar las elecciones. Te lo tengo que decir ahora mismo. La operación del kirchnerismo duro, no de todos, del kirchnerismo, incluso algunos kirchneristas no están de acuerdo, para adelantar las elecciones, se empezó a gestar el sábado pasado, cuando miles de personas respondieron al llamado de un actor, Luis Brandoni, y de un director de cine, Juan José Campanella, de ir a las plazas de todo el país para apoyar al presidente Macri y la República. Decían, el jefe de Estado, después de la convocatoria, no estoy hablando de los votos, después de la convocatoria, se emocionó tanto que quiso hablar a la multitud, pero como no tenía micrófono, dejó un mensaje grabado. Recordalo así, dale. Esta oportunidad de agradecerles tanto apoyo y decirles que los escuché, que sé lo que están pasando y los quiero abrazar con todo mi corazón para decirles que decidimos cambiar porque podemos ser mejores y no podemos abandonar. Tenemos que seguir juntos, ahora más que nunca, porque 3 años es poco para cambiar una historia y la estamos cambiando, diciéndonos la verdad, sin robarnos, sin engañarnos, sin buscar atajos, trabajando juntos, dialogando, y así vamos a construir la Argentina que queremos, así. Fue tanta la energía positiva para el oficialismo, no hablo de votos, hablo de energía positiva, que generó esa movida, que al mismo tiempo, entre los sectores más ultras del kirchnerismo, y yo digo más irresponsables, representados por gente tan heterogénea como Juan Grabois, Víctor Hugo Morales, sí, Víctor Hugo Morales, y algunos dirigentes de la Cámpora, como Máximo Kirchner y Andrés Larroque, lo tomaron como el fin de la tregua que el presidente y el candidato más votado, Alberto Fernández, se habían dado. No para arreglar entre ellos, para estabilizar el precio del dólar, en principio. Los muchachos del Instituto Patria ya se habían quejado por la visita de Alberto Fernández a la jornada de Clarín, junto a Macri, Enrique Cardoso, etcétera, etcétera. Alguno que otro, yo lo sé porque me lo dijeron, tampoco le gustó nada la entrevista que Alberto nos concedió en la cornisa. Pero esa entrevista, desde el punto de vista político, yo no tengo nada que ver, desde el punto de vista político, fue una señal explícita del intento de empezar a cerrar la grieta. Entonces, algunos chicos grandes de la Cámpora, ya son chicos grandes, basta con que son chicos, son grandes, algunos, no todos, empezaron a jugar solapados. Pero Grabois no se pudo aguantar y escribió en un tuit revelador un texto en el que sobresalen el resentimiento, y yo voy a asumir lo que digo, el odio de clase. ¿Por qué eso es odio de clase? Mirá. Me emocioné con la marcha pro. Me emociona que los argentinos que admiran este selecto club de garcas, mirá qué lindo, garcas dice. Qué irrespetuoso, ¿no, Juan? Yo lo voy a llamar a Juan Grabois, con el que no tengo una relación personal mala, pero eso es agresivo. Hipócritas y fanfarrones con mucha plata, poder y medios, pero con poco cerebro y sin corazón, sean tan poquitos y oxidados. No aflojemos que en diciembre se van. ¡Ey! ¡Ey! ¿Cómo se le falta el respeto así a la gente? Se puede ganar por muchos votos, pero esa falta de respeto, poco cerebro, todos ricos. Y aunque fueran todos ricos, ¿cuál sería el problema? ¿No tienen el derecho de apoyar al candidato que quieren?
Y el mismo Grabois, casi al mismo tiempo, no recuerdo la hora. Saludo a mis compañeros. Cecilia, hola Facundo, hola. Buena información tenés hoy, Facundo. Sí, claro que sí, por supuesto. Hugo Machiavelli. Sí. Marco Buscalia, gracias por venir. Primera vez que te tenemos acá. Me dijeron que tenés un dato vinculado con algo que dijo Nielsen, después te la voy. Muy relacionado con lo que mencionaste recién. Bueno, y Diego Falcone, también, ¿no? El mercado, gente que sabe mucho de economía y el mercado. Perdón, puse la mano ahí y me la tomó la cámara. Ah, bueno. Bueno, el mismo Grabois había enviado un mensaje al propio Alberto advirtiéndole que no se deje seducir por los cantos de sirena del neoliberalismo. De hecho, cuando yo leí eso y lo tuve a Alberto en la cornisa, se lo pregunté. Mirá, escuchá. Esta fue la nota. Alberto Fernández entre sirenas, unicornios y sanguijuelas. Y hay un tono diciendo que no se deje llevar por los cantos de sirena, entre amigable y de advertencia. Entonces yo se lo pregunté a Alberto el domingo, le pregunté por eso. Grabois diciendo, Alberto, no te dejes seducir por los cantos de sirena del neoliberalismo. Le pregunté y Alberto me respondió. ¿Qué le parece las declaraciones de Grabois hablando de usted como que no sé si las vio o las escuchó? Bueno, Grabois... No, Grabois escribió una nota, creo que habló del canto de sirena, que Alberto Fernández se agarre al mástil y no escuche los cantos de sirena. Lo habló conmigo, no, del liberalismo. Lo habló conmigo. Del liberalismo. Lo habló conmigo. No, pero tiene razón. Yo lo comparto eso. Y yo sé que tengo que pasar... Ahí está. Bueno, le dejo mi artículo sobre los mitos del neoliberalismo criollo y las peligrosas sirenas que enfrentará Alberto. Sí, lo leí. No, y lo habló. No solo lo leí, sino que lo habló conmigo. Y tiene razón. ¿En qué sentido? Claro, es que uno no debe dejarse llevar por la lógica. El liberalismo es, en términos dogmáticos o teóricos, no dogmáticos, teóricos, es una invitación perfecta a pensar que la economía uno puede dejarla en libertad y la economía va a funcionar maravillosamente bien a partir de allí y que los desvíos de los mercados los corrigen los mercados. Esa parte ya empieza a ser falsa. Pero eso no le alcanzó. Bueno, primero quiero decir algo a Alberto. ¿Por qué la reacción de Alberto? Es una reacción política que a mi entender es inteligente. Porque no quiere tener todo el tiempo machacando a los ultra-kirchneristas marcando el camino. Entonces dice que no me aferra al mástil del neoliberalismo. Quizá haya que escucharlo. Está bien. Pero todo eso, los gestos de Alberto, no le alcanzaron ni a Cristina, ni a Máximo, ni a Larroque, ni a Carlos Zanini, que estuvo en el Instituto Patria, ni a Oscar Parrilli, ni a Víctor Hugo, porque quieren más. Hay un problema ideológico en eso, en el dogmatismo ideológico. ¿El dogmatismo de qué habla Alberto? Dogmatismo ideológico. Y el lunes todo fue peor. Porque Cristina y sus muchachos recibieron otro golpe que consideraban inesperado. El rechazo del tribunal oral número 2, ¿no, Cecilia? Sí. Número 2, de la apelación de su abogado Carlos Beraldi para que se postergue el juicio oral en el que Cristina aparece como la jefa de una asociación ilícita en el juicio de vialidad en el que están procesados, además de Cristina, Lázaro Báez, Julio De Vido, José López y Carlos Santiago Kirchner, procesado y preso, el primo hermano del expresidente. ¿Es así, no? Es así, es correcto, sí. No se lo esperaban. No. Planteos de nulidad de todo tipo, Sí. pero una respuesta 51 claramente. planteos en Sí. total y los 51 fueron rechazados. 1 hora y 20 dedicó el tribunal a rechazar y explicar por qué rechazaban cada uno de los planteos. Después lo vamos a hablar con Margarita. Que yo digo hay que escucharla hoy a Margarita Stolbizer, ¿eh? Es un lujo tenerla y hay que escucharla. De paso me dicen a qué hora más o menos va a venir. Y ya va a venir Rosendo Fraga. Porque no creía... ¿Qué creían? A ver, que la dinámica política... Cristina creía, Máximo, los demás. Y el resultado de las PASO, de alguna manera, esto lo asumo, les iba a devolver la impunidad. O que algunos jueces iban a cambiar tan rápido de opinión como se cambia de camisa. Después vamos a ver qué pasa con esa causa, porque ahora hay un pedido de nulidad que tiene que resolver casación.
Exactamente. Sí. Que fue un pedido anterior a estos, ¿no? Sí. Que se hizo en la etapa inicial del juicio. Después lo vamos a desarrollar eso, porque es muy importante lo que está pasando en Comodoro Pi. Entonces, a partir de ese momento, sigo con la operación, empezaron a presionar fuertemente a Alberto Fernández y a su equipo económico. Porque ¿sabés lo que piensa Cristina, Máximo y Kicillof sobre el Fondo Monetario? ¿Buscaron ese video de Máximo hablando sobre... Es un video de campaña, ¿no? Yo no recuerdo si fue en Florencio Varela, Berazategui, por ahí ustedes tienen la referencia. Pero sí hablaba Máximo días antes del cierre de la elección sobre el préstamo y sobre el Fondo Monetario Internacional. Y creo que también sobre Macri. Mirá. Una pregunta. A costa del hambre de los argentinos, ustedes me van a decir sí o no. A costa del hambre de los argentinos y las argentinas. A costa de la falta de trabajo de las argentinas y los argentinos. A costa de una menor calidad de salud y educación pública. ¿Hay que pagarle al Fondo Monetario Internacional, sí o no? ¿Ustedes están dispuestos a cambiar la historia que está viviendo la Argentina? Sí. ¿Van a militar? Sí. ¿Van a recorrer sus fábricas? Sí. ¿Van a ir barrio por barrio? Sí. Entonces es posible que este 11 de agosto empiecen a irse, porque el 27 de octubre, si cada argentina y cada argentino tiene la generosidad suficiente, se termina esta pesadilla y entre todos empezamos a recorrer y abrir las alamedas de la patria, tomarnos de la mano, construir un futuro mejor. Siempre, siempre los quiero protagonistas. Bueno, hay que pagarle. ¿Le van a pagar? No, no le queremos pagar. Máximo no le quiere devolver la plata de la deuda del Fondo Monetario. Ahora te voy a contar qué pasó realmente en la reunión de Alberto con el Fondo Monetario Internacional. Esperame un segundito. ¿Esto importa o no importa? Hay que pagarle al fondo. Sí, ya sé que hay que pagarle al fondo, pero Máximo Kirchner, Esto fue antes de las PASO. Sí, días antes. Fue parte de la campaña. Uno imaginaba que era el discurso para atraer votantes. Ahora lo del lunes de Alberto y del comunicado... El 2 de agosto, o sea, 9 días antes de la campaña. Sí. Eso no tenía tanto impacto. Ahora, que el candidato más votado sacara un comunicado como el de ayer, eso es lo que se desplomaron hoy los mercados y vieras caídas brutales en los bonos, subiera obviamente el riesgo país arriba de los 2.000 puntos, el dólar se contuviera solo con la venta de 300 millones de dólares que puso el Banco Central sobre la mesa. Espera, ¿eso fue lo que impactó en los mercados hoy? Te agrego, yo creo que sí. Un solo comentario. Lo que impactó es la preocupación que tiene el mercado de que no llegue el desembolso, el quinto desembolso, 5.400 millones. Ahora vamos a hablar de eso. ¿Qué me decís, Marco? No, agrego que creo que fue el comunicado más una declaración muy irresponsable hoy de Nielsen, Guillermo Nielsen. Yo no pude escuchar ni leer lo de Nielsen. No, fue un conference call para clientes, básicamente organizado por el banco inglés Barclays, donde dijo muy Perdón, no es muy público. No, esto no es público, por eso me parece una buena información, donde ¿Qué dijo, pasó? pero básicamente estaba la comunidad financiera internacional escuchando ese conference Espera, call. antes de que me digas. Fue Nielsen y el equipo Nielsen solo con... No sé porque yo no participé. Okay. No participé. Nielsen de un lado. Nielsen de un lado y del otro. Inversores repartidos por el mundo en el otro. Donde dijo básicamente que el comunicado y la distancia del FMI y del programa económico fueron la reacción al intento de Macri de dar vuelta a la elección después de la marcha del sábado. Entonces, básicamente, el inversor lo que interpretó después de eso es esta gente está dispuesta a dinamitar todo. ¿Qué gente? La oposición. El kirchnerismo, el neokirchnerismo, sí. Vos me decís que, que Nielsen dijo... No le gustó que Macri saliera... Claro, este comunicado y la distancia tomada del FMI, fue muy duro con el FMI y muy duro con el gobierno, fue la reacción al intento de Macri de dar vuelta a la elección que se vio en la manifestación del sábado. Bueno, de nuevo, dar vuelta a la elección me parece, a mi entender, me parece un poco exagerado. Energía positiva para competir. Margarita, buenas noches. Me alegro que hayas venido en un día como hoy, porque es un día muy, muy especial. No sé si puedo aportar mucho en semejante día. Seguramente, porque tu mirada política me parece que es
En tal caso enriquecedora. sumo preocupaciones Sí, a sí. una Argentina que está como descarriada. Sí, sí, sí. Pero yo creo que tu mirada va a ser enriquecedora. Te vi el domingo con Luis Novarecio. Sé que ayer presentaste el libro Yamiente, que fue muy importante también. Y vamos a hablar ahora a ver, la discusión política que hay de fondo, porque hay una discusión política, según mi información, Sí, sí. muy importante. Bueno, ¿cómo fue la reunión entre el equipo de Alberto Fernández con la gente del Fondo Monetario Internacional? ¿Por qué fuentes del kirchnerismo empezaron a hablar de vacío de poder? Primero, yo te voy a dar información de una fuente muy cercana a Alberto Fernández. Repito, información de una fuente muy cercana a Alberto Fernández. Según esa fuente, el candidato asegura que él no habló, ni se habló nunca de vacío de poder. Que él no habló, ni se habló nunca de vacío de poder. Sí que los funcionarios del fondo, y acá les voy a pedir ayuda a ustedes, hablaron de un concepto que se podría asimilar en la Argentina al del Pato Rengo. No sé en inglés si hay una traducción incluso política a eso. No, lame duck es una expresión bastante común en inglés, pero no significa un gobierno que no puede terminar su mandato. O sea, un lame duck es básicamente, se interpreta en el mundo, un gobierno que ya no puede aprobar reformas. Es un concepto muy distinto a tener que irse antes de terminar el mandato, digamos. O que vacío de poder. Claro. ¿No? Bueno, Pato, no sé, Margarita, ¿cómo se podría decir? ¿Cómo se podría describir la situación política del gobierno de Macri y confrontado con el Fondo Monetario y Alberto negociando con... A ver, a esta altura me parece que deberíamos coincidir en algo que nosotros planteábamos anticipadamente, por lo menos yo lo hice públicamente muchas veces y recibí bastante palos por eso, que es la PASO no sirve para nada. Y debió haber habido un gran acuerdo político, todos decían, no se puede en un año electoral cambiar una ley. No, simplemente debió haber un acuerdo político que suspendiera esa elección, que no servía absolutamente para nada porque nadie elegía nada en una PASO y que nos ponía en esta situación de debilidad extrema. Vos hablabas de ese riesgo. Una precariedad institucional que yo creo que a esta altura ya ni siquiera sirve echarse culpas. Esto de que el que dijo y el otro, lo que cada uno dice que el otro dijo. Y me parece que hay que tratar de fortalecer y reconstruir instituciones. Bueno, ¿no? esto es lo que hay que aportar. En esa situación de debilidad a la que nadie aportó nada, porque todos jugaron a la PASO y a confirmar la PASO pensando que les convenía. Y hoy se dan cuenta que en realidad no le convenía a ninguno de los dos. Y a nadie. El gobierno muy débil y presuntamente, si Alberto Fernández fuera el próximo presidente, sabe que el país que le va a quedar es un país... Ahí está el problema. Volvamos a la idea del Pato Rengo. Es un concepto que según la fuente cercana a Alberto Fernández, yo tengo que informar, porque llamo, para eso somos periodistas, alude a la inestabilidad y a la incertidumbre que se produce cuando hay un presidente en ejercicio que eventualmente no será reelecto, para poner el caso de hoy, que eventualmente, digo, no será reelecto, y un candidato a presidente que tiene todas las posibilidades de ganar, pero que no quiere que lo hagan corresponsable de nada. Y la fuente muy cercana a Alberto Fernández sostiene que en varias oportunidades hablaron del concepto asimilable al Pato Rengo. Porque los funcionarios del fondo querían saber cuál era la verdadera postura del candidato sobre el acuerdo firmado con el gobierno de Macri, que es un acuerdo entre un Estado. La fuente cercana a Alberto Fernández dice que ni él, ni nadie de su equipo, ni ningún funcionario del fondo habló concretamente ni de vacío de poder, ni de adelantamiento de las elecciones. De las elecciones del 27 de octubre. Pero una hora después se publicó un comunicado con la firma de Alberto Fernández planteando, yo no tengo el textual, pero lo voy a consultar a los economistas, la idea de que de ninguna manera el Frente de Todos va a convalidar ni apoyar un desembolso que puede terminar convirtiéndose en fuga de capitales, creo que incluso aludieron, como el 80% del préstamo que el fondo le dio hasta ahora al Estado argentino. ¿Fue más o menos así? Sí, lo grave es que acá se pone en juego nuevamente este desembolso. ¿Cuál es el tema del Pato Rengo para este gobierno? Mientras tenga estos 16.000 millones de dólares de reservas netas, llega al 10 de diciembre. Obviamente que episodios como el de hoy, que te obligaba a vender 300, empieza a poner muy
difícil la tarea de la CUNSA de sostener el tipo de cambio. En 55 era su objetivo, hoy está en 56. Ahora, el desembolso es clave. Si entran los 5.000. Ahora vamos a ir al desembolso y si entran o no entran. Porque ahí hay también una discusión entre economistas y entre... ¿Vos tenés la misma mirada que Diego sobre esto? Nunca se opusieron directamente, explícitamente al desembolso. Lo que sí es, metieron el dedo en la llaga en una discusión que yo creo que ya está dentro del fondo entre distintos departamentos acerca de hacerlo, porque ellos no solamente acusan al gobierno, sino que acusan al Fondo Monetario y lo acusan de violar su propia carta orgánica, vamos a poder decir. ¿Y por qué de violar su propia carta orgánica? Porque ellos dicen que básicamente la carta orgánica, el artículo 6, prohíbe al Fondo Monetario como financiar fugas de capitales permanentes, no me acuerdo cuál es la palabra exacta. Sostener un tipo de cambio que puede ser artificial, es decir, en 55 pesos por ahí gastar muchos dólares. Entonces, perdón, la denuncia, entre comillas, Martín Redrado, ¿no podría plantear esa idea o plantea otra cosa? Esa denuncia no tiene ningún fundamento, me parece a mí. O sea, yo creo que era ridículo el lunes, después de las elecciones, con un resultado tan contundente, con el candidato que resultó, digamos, con la mayor cantidad de votos, diciendo que el dólar donde estaba era barato, perder reservas para mantener el dólar a 43, 44. Entonces me parece que era ridículo. Pero lo peor no fue esto, no fue el comunicado del fondo. Lo peor es que diferentes periodistas, no importa la posición de los periodistas, porque el problema fueron las fuentes. Reprodujeron, citando a fuentes cercanas del equipo de Alberto Fernández, yo no lo sé, pero esos periodistas escribieron o anunciaron que en la reunión se habló de vacío de poder y de adelantar las elecciones. Y cerca de la medianoche, algo, yo creo que el que primero lo dio fue Animales Sueltos en América. Cerca de la medianoche, el Fondo Monetario Internacional, a través de sus fuentes habituales, salió a desmentir tanto una cosa como la otra, ¿no, Facundo? Sí, no hubo un comunicado de uno de los voceros del fondo saliendo a dar su versión y aclarar rápidamente esto. De hecho, ayer cuando terminó el programa lo charlamos. ¿Te acuerdas que subiendo? Sí. Yo te dije, está dando vuelta esta versión. Esta versión, sí. Y tuvieron que salir fuentes del fondo. Directamente. Bueno. Negaron que se hubiese hablado, impulsado un adelantamiento o que se hubiese hablado de vacío de poder. La propia Liliana Franco, una de las periodistas que publicó parte de la información, hoy lo aclaró todavía más. Sería una locura que un funcionario del fondo saliera a hablar sobre asuntos que rozan la intromisión de los países, de un país con otro. Mirá si el fondo va a decir, no, adelanten las elecciones. Sin embargo, esta serie de idas y venidas generaron un temor fundado de esto que está diciendo Diego Falcone. Y acá empieza la preocupación, de que no se produzca un nuevo desembolso de los 5.400 millones de dólares. Dicen que hoy el riesgo país se disparó por encima de 2.000 puntos, que cayeron los bonos un 13 puntos y que el dólar tuvo que ser controlado y subió igual, poniendo en el mercado 305 millones de dólares provenientes de la reserva por eso. Hay una pregunta inquietante. ¿Qué puede pasar si el fondo no hace este último desembolso? Repito, ¿qué puede pasar en la Argentina si el fondo no hace este último desembolso que debería hacerlo en los primeros días de septiembre, la semana que viene o la otra? Ahora les voy a preguntar a ellos, pero hay diferentes posturas. Hoy Roberto Kachanowski en la radio dijo que si esto no se produce, puede venir una nueva corrida. Agregó, cada vez que hablan los Fernández, no solo los mercados, sino todo el mundo entra en pánico. Y agregó también, y el presidente Macri, por la situación en que está, tampoco genera demasiada tranquilidad. Otros economistas y operadores de mercado sostienen que hay suficientes reservas como para controlar esa hipotética corrida, aunque el desembolso no se concrete. Al mismo tiempo, hay quienes dicen que es lógicamente imposible que el desembolso no se concrete porque está atado a metas que el gobierno ya cumplió en el trimestre pasado. Voy de nuevo. Este desembolso estaría atado a metas que el gobierno ya cumplió en el trimestre pasado. ¿Qué va a pasar? ¿Hay desembolso o no? ¿Puedo hacer una aclaración primero? Por Suponete favor. que no hubiera habido elección, el desembolso no hubiera sido entre las dos semanas siguientes. Digo esto para que la gente, si no llega, no se
Si uno mira cómo pasó en los trimestres anteriores, el desembolso es como que se retrasó un poco y se daba, un poco yo lo hubiera después. esperado acerca del 15 de octubre, no del 15 de septiembre. Ok. Si bien cuando uno mira Viene el programa, con delay, decís vos. porque básicamente el fondo viene, hace la inspección, vamos a ver, viene acá y va a hacer la recomendación digamos, a los dueños del fondo, al board del fondo, y eso tarda en aprobarse. Entonces yo diría, recién mediados de octubre es que uno hubiera esperado el desembolso. O sea que no hay que apurar. Uno. No hay ¿Y que el desembolso viene o no viene? Es una decisión política. A ver, uno puede mirar las metas, que es la excusa, pero un fondo que te prestó 57.000 millones de dólares, por encima de cualquier préstamo en la historia de Argentina y que se debió a la vinculación directa de Trump y Macri, debería uno esperar que no miren tanto las metas si se cumplieron o no en junio, porque la economía cambió completamente. Entonces es una decisión política y eso somos ajenos. De eso desconocemos cómo va a resolver el board si le da estos 5.400 millones de dólares o espera y lo negocia directamente con Fernández. ¿Y es una decisión política que depende de qué? Coincido, es una decisión política porque, como dijo, están las metas cumplidas. ¿De qué se puede atar el fondo para no darte el desembolso? Es que además de mirar las metas, el staff del fondo viene y hace una medición de si la deuda, una estimación de si la deuda es sustentable o no. En el último reporte decía la deuda de Argentina es sustentable, aunque no con una alta probabilidad, ¿sí? Ahora la deuda con este tipo de cambio y una expectativa de que la economía caiga el año que viene, el PBI, la deuda probablemente no sea sustentable. Entonces se pueden agarrar de eso. Yo creo que el desembolso se va a hacer, pero como dice aquí, es un tema al final político. Bueno, ahora volvamos al centro de la cuestión. Quédate ahí. Volvamos al centro de la cuestión porque es lo más importante. Una operación para el eventual adelantamiento de las elecciones. Operación cae de los sectores más duros del kirchnerismo. Pero ¿qué es lo que genera esta desconfianza? ¿Entienden y asumen los mercados que el presidente Macri y Alberto Fernández están asumiendo su verdadera responsabilidad? En el equipo de Alberto dicen, por eso después quiero hablar con Margarita, el irresponsable es Macri, que sigue actuando y pensando como un candidato. Repito, el irresponsable es Macri, que sigue pensando y actuando como un candidato. Incluso agregan, hoy, esto no lo entiendo, por eso le pregunto a ustedes, hoy el gobierno de Macri convalidó un interés en los LECAPs, creo que se llaman, esos bonos. Letras capitalizables. Para marzo del 256%, que es casi como plantea un hiper. Pero esas son las ¿Pero tasas. es cierto? Sí, pero son las tasas de mercado. O sea, hoy si vas a financiarte, esas son las tasas que se encuentran en las empresas. ¿Por qué? Porque está metido ¿qué? La idea es que explote el tipo de cambio después del de diciembre. Entonces, si vos tenés la idea de que el tipo de cambio no es que sea mi pronóstico, valga 100 pesos, no te voy a poner una tasa de interés razonable. Y por eso las tasas explotaron el día después de las pasos. Ok. 500%, perdón. Fue el detalle de tasa que vimos el lunes después de las pasos. Bueno, ¿cuál es tu mirada? Que el lunes después de las pasos, a ver, ¿qué fue? ¿El voto de la gente lo que generó eso? ¿Lo que generó la devaluación? El programa económico que vienen planteando los Fernández hasta hoy. Eso es lo que dispara. ¿Esa es tu mirada sobre...? Es mi mirada. ¿Y es tu mirada, Martín? Sí, yo coincido. Me parece que en ningún otro país uno ve un candidato a presidente que es el que va a obtener más votos, que diga, no sé, como estuviéramos en Chile, donde el tipo de cambio está a 720, diga, para mí el tipo de cambio tiene que ser 1400, y voy a hablar con los acreedores de la deuda no por uno, que la gente interpreta reestructuración. Yo creo que son propuestas... Entiendo. En el equipo de Alberto dice, el irresponsable es Macri porque sigue actuando como candidato. Y en el equipo del presidente dicen, Alberto tiene que entender que si alrededor de él se lanzan versiones que generan incertidumbre, esto se viene a pique. Y tiene que entender que él también va a ser considerado responsable de lo que venga. Yo hoy estuve hablando con empresarios pymes, con medianos empresarios y con dos grandes empresarios que forman parte de la economía real, que tienen miles y miles de empleados que están preocupados, esos empresarios, por el derrumbe del valor de sus activos. Muchos de esos empresarios, y algunos están más cerca de Alberto, otros más cerca de Macri, quieren generar un encuentro cara a cara. Mira, digo encuentro cara a cara y pienso en Rosendo, que acaba de llegar. Hola, Rosendo. Hola, ¿qué tal, Luis? Bien. Después de hablar con Margarita Stoll, lo hice en la charla de fondo. Un encuentro cara a cara entre Macri y Alberto
para dar tranquilidad a los mercados. Pero yo diría un encuentro cara a cara que termine, que empiece y termine, cuando se pongan de acuerdo en las cuestiones básicas. Rosendo, buenas noches. ¿Se puede eso? ¿Qué tal? Y después me gustaría 2 minutos hablar del adelantamiento de elecciones. Sí, por favor, dale. Empezá por donde quieras. Mira, yo te diría esto, no se pueden adelantar las elecciones. ¿Estás seguro vos, no? A ver. Hoy lo decían cerca de Alberto, decían, no, tiene que aprobarlo el Congreso. No. A ver. Primero, la Constitución Nacional dice que la elección tiene que ser en los 60 días previos a la finalización del mandato. Es decir, tiene que ser entre el 10 de octubre y el 10 de diciembre. No se pueden adelantar. Para la Constitución, eso no se puede modificar, ¿no es cierto?, en este momento. Son 60 días. Es decir, estás entre el 10 de octubre y el 10 de diciembre. Ahora, después hay una ley, que es el Código Electoral, que dice que la primera vuelta es el último domingo de octubre y la segunda vuelta el último domingo de noviembre. Esto es una ley... explícame de nuevo. La Constitución dice... 60 días. Ok. Luego... El Código Electoral, que es una ley, no la Constitución, dice la primera vuelta último domingo... de octubre. Y la segunda vuelta último de noviembre. Bueno, eso, una ley puede ser modificada, pero en el caso que la modificase, que es adelantarías del 27 al 13 de octubre. Porque el día del domingo ya son 13. 15 días. Esto es lo que te quiero decir. Entonces, hay un tema logístico, además. Pero hay un tema logístico. La Cámara Electoral, yo creo que no te puede organizar una elección mucho antes del 27 de octubre. Bueno, pero en lo político, está bien, Marco. Pero lo primero es la Constitución Nacional. Después viene la ley. Entonces, yo digo, no se puede adelantar la ley. Ahora, después que habiendo un presidente electo, si lo hubiese el 27 de octubre, pueda anticiparse la asunción, esto es otra historia. Pero lo que está claro es que adelantar las elecciones no se puede. A ver, tenés, porque qué importante escucharte, Rosendo. Tenés lo que dijo Pichetto sobre el momento actual y después lo quiero escuchar el adelanto de el Turco Asís. Sí. A ver, sigamos la línea de después escuchar a Rosendo.